Bienvenidos a la primera clase virtual de Sociología Jurídica. En la presente oportunidad vamos a desarrollar algunos temas que hacen a la introducción a la sociología jurídica. Dos hechos históricos marcan profundamente el significado de la sociología jurídica en su aparición, y estos dos hechos son la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La Revolución Francesa de 1789 permitió el paso de la monarquía absolutista del feudalismo a la república, con todas sus instituciones tal como se las conoce en la actualidad. Para ello se recurrió a Roma con el Senado, consulado, prefectura y otras que marcaron la nueva forma del Estado republicano. En la organización estatal se produjo la separación de poderes, cada uno con sus específicas funciones. El legislativo, que se constituye en el primer poder y que emana directamente del pueblo. El ejecutivo, que se encarga de la administración estatal, y el judicial, que se constituye en el freno de los otros poderes. Desde ese momento se puede indicar que se consolidan los estados nacionales con su propia organización jurídica. Francia asume la primera constitución política del Estado el 3 de septiembre de 1791. Es célebre la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano, bajo la égida de los fines perseguidos hasta la fecha por la humanidad: libertad, igualdad y fraternidad. La sociedad, antes capitaneada por la aristocracia y el clero, tiene en la burguesía su principal motor. El establecimiento del régimen republicano en 1792 había abolido los privilegios de castas imperantes desde la Edad Media. Con la caída del rey, desaparecieron los privilegios y la arbitrariedad en normas que sólo favorecían a los señores feudales en detrimento de los siervos. La burguesía, que se constituyó en el motor del cambio, con la asunción al poder, se transformó en la clase política que obró en beneficio propio. Los grandes beneficiarios de estos cambios, como se tiene dicho, fueron quienes los habían provocado, los burgueses. En la práctica, la mejora de su situación se manifestó en una redistribución del poder político y de la propiedad privada, favorable a su clase. La posesión de bienes, libre de los condicionamientos señoriales, hizo que cualquier francés económicamente independiente fuese un elector y un posible miembro del gobierno del Estado, es decir, un ciudadano. Quien se encargó de consolidar este nuevo Estado fue Napoleón Bonaparte, a quien se conocería posteriormente como el albacea de la burguesía. El segundo hecho social muy importante para el surgimiento de la sociología es la Revolución Industrial, que se originó en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII, debido fundamentalmente a la existencia de una monarquía liberal y no absolutista, que neutralizó los cambios radicales como ocurría en Francia. La Revolución Industrial se caracterizó por el cambio de su patrón económico, pues deja la agricultura y la artesanía para basarse en la producción industrial. La economía, que era el resultado del autoconsumo, pasa a la comercialización de productos generados en las industrias. Las ciudades, que eran pequeñas y pocas, con la industrialización se extienden bastante, debido a que la migración del campo a la ciudad trae mano de obra barata ante la necesidad de ésta en las ciudades que no podían proveer, lo que a su vez dio lugar al surgimiento del proletariado apiñado en barracones, configurando una nueva forma de vida, penosa tanto en las fábricas como en los suburbios de las ciudades donde fueron a habitar. El surgimiento del proletariado y sus disputas con la burguesía configuró un nuevo escenario en la sociedad y el Estado, pugnas que requirieron de normas que protegieran los derechos de los bandos en disputa.
Las condiciones de vida y de trabajo tan precarias, con mucha humedad, poca ventilación, permitieron la propagación de epidemias de fácil contagio. El trabajo sin ninguna seguridad laboral y jornadas que superaban fácilmente las 12 horas de trabajo, prácticamente de sol a sol, forzaron a la organización de los trabajadores en movimientos obreros de protesta para reivindicar sus derechos. Ahí encontramos el surgimiento del derecho laboral. Dos extraordinarios precursores, fundadores de la sociología en general, como son Saint-Simon y Auguste Comte. En la oportunidad nos dirigiremos al conocimiento de los fundadores de la sociología, que son Saint-Simon y Auguste Comte. Saint-Simon puede considerarse como uno de los fundadores de la sociología posterior a la Revolución Francesa. El pensamiento de este autor puede ser dividido en tres períodos. El primero, en el cual da inicio a la fisiología social. El segundo, con su adscripción al liberalismo y su criterio de encauzar el conocimiento científico y la política hacia la creación de un régimen industrial. Y el tercer período, en el cual se opone al liberalismo y su ruptura con el principio de la propiedad privada que da lugar al denominado socialismo utópico. En su obra El Nuevo Cristianismo, publicada en 1825, el año de su muerte, proponía la emancipación de la clase obrera como la meta final de sus aspiraciones. Saint-Simon proponía también dar un sentido social al cristianismo para que sirviera de fundamento ideológico y moral a la nueva sociedad. Así decía: la gran meta terrena de los cristianos que deben proponerse para obtener la vida eterna es mejorar lo más rápidamente posible la existencia moral y física de la clase más pobre. Auguste Comte, quien nació en 1798 y murió en 1857, es considerado el fundador del positivismo y de la sociología científica. En 1828 presentó su curso de filosofía positiva, en el cual fija el punto central de su doctrina, que es la ley de los tres estadios. En ella fundamenta su crítica a la religión, a la metafísica y presenta su declaración del positivismo. Expliquemos ahora los tres estadios. El estadio teológico explica los fenómenos naturales por causas y razones extrínsecas a la misma naturaleza, es decir, por la intervención de la divinidad, y este estadio corresponde a la infancia de la humanidad. El estadio metafísico, en el que prevalecen la razón y los hechos naturales, se explica sobre la base de la idea de conceptos generales. Corresponde este estadio a la juventud de la humanidad. El estadio positivo, que es definitivo, pues todo se explica a partir de la ciencia, es el resultado del análisis de la sociedad y se puede considerar que es el estadio de la madurez de la humanidad. La sociedad tiene una estructura con dos componentes según Auguste Comte: la estática social y la dinámica social. Ahora nos corresponde señalar un concepto de lo que significa la sociología. Efectuada la revisión histórica, ahora nos corresponde explicar el concepto de la sociología. Etimológicamente, la palabra sociología deriva de dos vocablos: societas, que significa sociedad, y logos, que significa estudio. La sociología es la ciencia que estudia la sociedad humana o una población regional dentro de un contexto histórico-cultural en el que se encuentra inmersa. Bien, hemos hecho un análisis pormenorizado de lo que significa la sociología. Ahora corresponde que indaguemos sobre lo que también representa las dos grandes teorías que tenemos que intentan explicar la sociedad, sus problemas y su devenir. Estas dos teorías son el funcionalismo y el materialismo histórico. Dos son las teorías sociológicas que intentan explicar los problemas de la sociedad, cada una desde su perspectiva.
el funcionalismo y el materialismo histórico. El funcionalismo es la teoría sociológica elaborada en su inicio por Emilio Durkheim, en su obra Las reglas del método sociológico, publicada en 1895, según la cual se intenta conocer y explicar las estructuras sociales a partir de las funciones que desempeñan en el conjunto de la sociedad en general, como por ejemplo en la sociedad boliviana o de otra unidad social más restringida como puede ser una empresa. El funcionalismo surge bajo la premisa de que todos los aspectos de una sociedad, en sus instituciones, roles, normas, cumplen un propósito y son indispensables para la supervivencia de la misma. El funcionalismo considera que toda sociedad tiene tres elementos indispensables, como ser la cultura, que corresponde a las normas, valores y símbolos; lo social, que considera las relaciones entre las personas; y, por último, la personalidad, que corresponde a las motivaciones y características de las personas de acuerdo a sus aspiraciones, metas y logros. El funcionalismo parte del supuesto de que los problemas de la sociedad deben ser resueltos por el consenso, por el acuerdo de partes que estuvieran en conflicto. La segunda teoría corresponde al materialismo histórico, que es una teoría sociológica, pues afirma que la economía es la base de todo orden social. Por consiguiente, la división social de los hombres en clases sociales está determinada por las relaciones sociales de producción. La historia de la humanidad, desde esta teoría, se divide según las contradicciones de las clases sociales. Es así que se tiene en principio al comunismo primitivo, en el cual no habían clases sociales. Luego viene el esclavismo, cuando las pugnas de clase se dan entre los amos y los esclavos. En el feudalismo, la contradicción principal se encuentra entre los señores feudales y los siervos. En el capitalismo, la lucha de clases se da entre la burguesía y el proletariado. Para concluir, tenemos la última etapa de acuerdo a esta teoría que se daría en el comunismo científico, que erradicará la lucha de clases. Hasta aquí hemos hablado en referencia a los antecedentes para la aparición de la sociología jurídica. De este tema vamos a referirnos en la siguiente oportunidad. Por el momento, permítanme agradecerles por su atención. Muchas gracias.